en la entrevista recibimos a dos destacados economistas. Uno fue ministro de Hacienda con el presidente Piñera. El otro fue presidente de Codelco bajo el gobierno de la presidenta Bachelet. Son de sectores políticos diferentes, pero hoy juntos proponen un nuevo pacto de desarrollo para retomar el crecimiento de Chile. Hoy en la entrevista recibimos a Ignacio Briones y Óscar Landerreche. Y ya estamos con nuestros invitados de hoy para hablar de este nuevo pacto de desarrollo para Chile. Ignacio, Óscar, bienvenidos. Hola Daniel, gracias por la invitación. ¿Qué significa este pacto de desarrollo para Chile? ¿De dónde parte el diagnóstico en lo que estamos, Ignacio? Bueno, parte no es una idea muy original, ¿no? Pero parte del diagnóstico de que nuestro país está estancado económicamente, no ahora, hace una década al menos. La productividad viene retrocediendo y en plano negativo desde fines de los 2000. Entonces tenemos un problema estructural, ¿ah? Y si queremos de verdad volver a crecer, que es fundamental, tenemos que salir del corto plazo, mirar largo, mirar con ambición, y eso requiere una estrategia de desarrollo, requiere ponerse metas, objetivos, en qué sectores tenemos oportunidades. Creo que los recursos naturales renovadas oportunidades, pero muchas veces por la pelea política y el cortoplacismo no somos capaces de verlo, tenemos discursos anti-extractivistas a veces, que hay que hacer no sé qué cosas de valor agregado por el otro y no nos damos cuenta de que hay una fuente de riqueza que necesitamos apalancar, y eso requiere reformas bien radicales, reformas bien jugadas, y una hoja de ruta ambiciosa, y eso es así en permiso, es así en lo tributario. Vamos a hablar en detalle de la propuesta que hicimos junto a Óscar, Rafael Berguán y Andrea Butelman en ICARE, pero tiene ese norte, ambición, mirada larga y tratar de buscar consensos básicos para tener esta hoja de ruta en pos del desarrollo. ¿Qué es lo que está fallando, Óscar? A ver, para ser bien sincero, no es hace tanto tiempo que se ha instalado este consenso en Chile. O sea, en mi experiencia, yo escribí un libro hace varios años atrás, es que era resistir esta idea de que veníamos en declinación en términos de tasas de crecimiento que estructuralmente iban desacelerando. Nos autoengañamos un tiempo con los dos superciclos del cobre, pero esto es reciente, este consenso tanto en el empresariado como en la política, izquierda y derecha, la verdad es que es bastante reciente. Y claro, cuando uno no, esto es como cuando hay un alcohólico, ¿no? Lo primero que tiene que hacer cuando entra al tratamiento es reconocer que es alcohólico. Si no acepta que tiene un problema, es muy difícil que lo trate, ¿no? Que lo enfrente. Y nosotros, lo primero y lo que a mí me gusta de lo que está pasando es que se instala que tenemos el problema. Lo siguiente es reconocer que el problema es estructural, como dijo Ignacio, y eso significa no solamente que viene de largo tiempo, perdón, sino que son muchas las causas. También un problema que tiene la conversación sobre esto es que a veces algunos actores le adjudican la declinación a una causa, es como la famosa reforma tributaria Bachelet en el empresariado, ¿no? ¿No es cierto? Entonces en la izquierda el fenicio es que el extractivismo, que no sé qué, ¿ya? ¿Qué es lo que en el fondo la gente quiere decir porque quiere creer que es verdad? No tiene ninguna evidencia que sea así. Cuando en realidad uno mira y estudia el fenómeno, como decimos los economistas, los fundamentales abajo, ve que hay muchas causas. Uno ve estancamiento en infraestructura, en educación, en capacitación de trabajadores, en ciencia y tecnología. O sea, hay un conjunto de cosas que se han ido estancando y eso, lamentablemente, hace que la solución es más difícil. Claro, y cuando hay un conjunto de cosas que se estancan, uno tiende a pensar, bueno, ¿cuál es la causa de que todas esas cosas empiecen a fallar en un país? ¿Es sencillamente que lo que estábamos haciendo se nos acabó el vuelito y no innovamos? ¿O es que dejamos de hacer cosas que estábamos haciendo bien? Yo creo que una mezcla de ambas. Esa frase famosa que uno se duerme en los laureles, yo creo que por un momento navegamos en esta idea de que el crecimiento ocurría con piloto automático. Y muchos compraron ese cuento y no, el crecimiento hay que alimentarlo porque además cuando los países se desarrollan, al principio crecen por transpiración, digamos, pero después hay que inspirarse, cuesta más, ¿no? Igual que cuando uno practica o entrena un deporte, progresa mucho al principio, pero después cada vez es más complicado. Y aquí te pasa lo mismo, y entonces esto requiere una estrategia, requiere una mirada larga. Fíjate tú que cuando volvimos a la democracia, los gobiernos de la concertación, los primeros, tenían implícitamente una estrategia de desarrollo, una épica, un sueño país, un para allá vamos, y lo siento, no, que yo quiero ir para allá, no, para allá vamos. Y eso lo perdimos, y parte de la invitación es esa, tomando lo que dice Óscar, si no reconocemos que tenemos un problema estructural, y vamos a caer en la mediocridad de no hacernos cargo del problema por la vía de echarle la culpa a una causa, porque eso no es hacerse cargo del problema. Eso es como para quedarse tranquilo,
tanto un sector como el otro, en circunstancias que hay que reconocer que es multifactorial y que cada una de esas perillas son difíciles de activar, requieren reformas estructurales, reformas súper jugadas, reformas que chocan con grupos de interés, pero hay que decirlo pan pan, vino vino, porque si no hacemos esos cambios jugados, reformas bien radicales, la verdad es que vamos a seguir pedaleando en el fango y en la trampa de los países de ingreso medio que es la que está Chile. Pongamos algunos ejemplos, algún ejemplo de esas reformas radicales para entrar al área chica. Mira, un caso que te podemos decir lo siguiente. Supongamos que nos compramos por un momento el discurso de los grupos más radicales de derecha, para decirlo así en buen chileno, de que esto es simplemente bajar los impuestos radicalmente, ¿no? Entonces uno dice, bajamos los impuestos, fuerte, a las empresas, a los ingresos altos, bajamos los impuestos. Es evidente que durante un rato eso te va a generar un vuelito, obviamente, eso, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que le pasa a un proyecto de inversión si tú le dices, te voy a tener súper bajos impuestos, pero cuando tú me pidas permiso para hacer las inversiones, me voy a demorar 15 años en darte el permiso? Si es que, ¿no? Y te voy a bicicletear. O sea, se supone que en 6 años te voy a cambiar las reglas. No te sirve mucho la baja de impuestos si es que no tienes eso. O, por ejemplo, si tú tienes un proyecto que requiere mano de obra calificada, por mucho que te bajen los impuestos, no tienes la mano de obra calificada. Buena parte de los proyectos de inversión en energía solar en el norte de Chile y en desalinizadoras se han hecho con trabajadores traídos de Europa, porque no tenemos los trabajadores calificados acá. Entonces, si tú tienes que darte cuenta de que para reacelerar, para pasar a la siguiente fase de desarrollo de nuestro país, tú tienes que hacer varias cosas a la vez. Y algunas de estas cosas son súper radicales. Cuando la OCDE te dice que el 75% de tu mano de obra, ¿no es cierto?, no está calificada para pasar a ninguna fase, bajo ningún esquema, tú no te puedes... Bueno, además de que tenemos un problema en el sistema educativo, aunque lo solucionaras, para que los niños que están entrando hoy al colegio lleguen al mercado laboral, te va a demorar 20 y tantos años. Entonces, lo que tenemos que tener es un sistema de recalificación, nivelación de estudios, reskilling, retooling, ¿no es cierto?, upskilling de la mano de obra. Eso significa que en vez de estos cursos piñufla que tenemos ahora en el sistema CENSE, tenemos que tener al trabajador promedio chileno, trabajador promedio chileno, capacitándose, readquiriendo destrezas, adquiriendo nuevas destrezas, ¿no es cierto?, no sé, gastando 3 semanas, un mes, al año en eso, con el objeto de dar el siguiente paso al desarrollo. Esto es lo que han hecho los países que decimos que admiramos y que pasaron por este proceso. Las Coreas, las Irlandas, todas hicieron esto. Ignacio, se habla también de políticas pro competencia en este informe. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las políticas pro competencia que faltan? Bueno, parte de una cosa que se nos olvida tantas veces en Chile, que hay una diferencia enorme entre ser pro mercado y ser pro empresa. Quienes creemos en los mercados competitivos, la economía libre, debemos proteger siempre mercados competitivos y no empresas incumbentes, por muy importantes que sean. Tenemos que darle tiraje a nuevos emprendimientos para que crezcan y no que se queden chicos. Hoy día tenemos una pigmización de nuestro debate económico, es impopular decirlo, pero estamos haciendo todo lo posible para que las empresas se queden chicas, en circunstancias que lo obvio debería ser apoyarla, acompañarla para que crezcan, darle incentivos para que crezcan, y hoy día estamos haciendo todo lo contrario. Pasa también muchas veces, Daniel, que hacemos leyes pro competencia, muy bien direccionadas, muy bien hechas, pero que luego hay que bajar a reglamentos. Y el reglamento al final es la palanca operativa, y esos reglamentos se traban, se demoran, y por lo tanto la ley no es que quede letra muerta, pero se demora, ¿no es cierto? Hay áreas así icónicas, grotescas, como el cabotaje, que está en discusión, más o menos a medias tintas, los notarios famosos, los conservadores, un escándalo, y como eso hay muchas medidas. Y a propósito de los permisos, una medida pro competencia súper importante es tener un ecosistema de permisos que cumpla el rol que nosotros queremos, el bien público a resguardar, ambiental, comunitario, con todo lo exigente que queramos. Pero esa es una cosa, y una muy distinta, tener un ecosistema que sea largo, que sea engorroso, que nadie entiende, que es difícil de fiscalizar y que además es impredecible y discrecional. Eso te mata todo, es un costo de inversión gigantesco, pero además una barrera de entrada enorme para aquellos que quieren competir. Pero todo esto, Daniel, se ancla, y está la invitación del pacto, a tener una mirada estratégica larga. A algunos no les gustará porque lo encontrarán medio dirigista, no tengo idea, pero miremos de nuevo la experiencia de los países que admiramos. Irlanda, su desarrollo, hoy día es un país que tiene el doble ingreso per cápita que Alemania. Hace 30 años tenía la mitad que el de Alemania.
tiene esta mirada larga. Hoy día hay un proyecto Irlanda 2040. ¿Por qué no podemos tener un proyecto Chile 2040 que esté en todas las estaciones de metro, en los paraderos, que nos motive, que tenga un sueño país, una épica de atrás? Creo que esa es parte fundamental de la ecuación. Ahora, para eso, y que suena sin duda muy esperanzador, lo primero, el prerequisito para eso es tener una confianza cívica, ¿no? En que todos más o menos, con nuestras diferencias, podamos decir, bueno, todos estamos hablando aquí de buena fe, todos nos vamos a beneficiar efectivamente si al país le va bien y no se le van a llevar solo algunos. Da la impresión de que eso es un sustrato que hoy falta mucho en Chile, ¿no? Bueno, la primera verdad incómoda que dijimos en el seminario, que yo creo que hay que enfrentar, es que tenemos que reconocer un fenómeno que pasó en Chile que es importante decirlo, ¿no? En un país que tiene 20 millones de habitantes, una fuerza de trabajo de más o menos 9 millones, un poquito más, pero más o menos ese orden, en los últimos años metimos 1 millón de inmigrantes, ¿ya? No hay ninguna manera en que tú puedas meter 1 millón de inmigrantes en un país y eso no comprima los salarios reales a la baja. Y uno dice, bueno, ¿y qué fue esto? Bueno, en parte fue que Chile no estaba acostumbrado a la inmigración. Chile era un país que tenía muy poca inmigración y en el fondo no estábamos preparados para un fenómeno como lo de Venezuela, qué sé yo. Pero también es cierto de que los distintos sectores políticos en Chile promovieron esta inmigración. Desde la izquierda, por una visión compasiva, muy razonable, pero quizá exagerada de lo que tú puedes hacer como país. Tú no puedes solucionar el problema social de todo un continente o todo el mundo. Y francamente, de la derecha y el empresariado, les atraía mucho los salarios más bajos, ¿no es cierto?, que eran mucho más baratos estos trabajadores, ¿no? O sea, lo vimos. ¿Quiénes salieron perdiendo en este izquierda y derecha unida jamás serán vencidas? Los trabajadores chilenos. Entonces, lo primero es lo siguiente. Una de las características que tuvo la estrategia de desarrollo de la concertación, de los años dorados de crecimiento, es que independientemente si la gente estaba de acuerdo o no con la estrategia, se sentía beneficiaria y partícipe. Se daba cuenta la gente que era la primera vez que había una generación de su familia que salía de la pobreza, que salía a viajar, que se compraba un auto, que tenía casa propia, y por lo tanto se sentía beneficiaria de lo que estaba ocurriendo. Y eso lo fuimos perdiendo en el tiempo en Chile. Es clave para un pacto de desarrollo que sea entendido por la población como algo de lo cual ellos van a ser partícipes, o si no, no le van a prestar ropa política. ¿Coincide, Ignacio, con esa mirada también sobre el efecto que ha tenido la inmigración? Sí, claro, o sea, no hay que tapar el sol con un dedo. La inmigración es algo muy importante, muy favorable, pero tiene que ser graduada, tiene que ser regulada. Pragmática. Los países que admiramos definen también características de qué capacidades te faltan acá. Por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta, La Verdad Incómoda, una verdad del puerto de una catedral. Tenemos un problema gigantesco en la educación preescolar y escolar. Sin embargo, nuestra discusión gira en la educación superior. Y si el primer piso de la casa está frágil, es imposible que el segundo y el tercero sean robustos. Y hay que poner toda la energía ahí, digamos, a generar competencias, que los chicos, las chicas sepan leer, entender lo que leen y hacer las operaciones aritméticas básicas, así de simple pero así de ambicioso. Y para ello necesitamos fortalecer la carrera docente, pero en intertanto, ¿por qué no traer profesores de afuera, como lo hicimos en nuestra historia? Fue la base de la escuela normalista. Fíjate, unos no les gustarán, yo alguna vez propuse esto, me tiraron piedras, pero acá pragmático, verdad es incómoda. Y Óscar tiene toda la razón, si las personas no se sienten parte de este barco, de esta mirada larga a la cual tú lo invitas, bueno, obviamente esa idea de un sueño país, algo que nos motive, que nos dé orgullo, se hace esquiva. Y perdón, y para concretar precisamente eso, ¿cómo logramos con estas ideas que se vea, que la gente vea en su vida diaria un efecto inmediato, a corto plazo? Como decíamos, en los años 90 se vio en la vida de la gente, en los sueldos, en la salida de la gente de la pobreza, en la cantidad de gente que se incorporó al consumo, a la clase media, se veían los efectos. ¿Se puede lograr eso ahora? Sí, esa es una gran pregunta, porque una de las críticas que uno le puede hacer a esta mirada que nosotros planteamos es decir, oye, está súper bueno, súper ingenioso, ambicioso, pero esto es a largo plazo y necesitamos crecer hoy día. Y acá hay un elemento clave, la radicalidad de las propuestas no es por hacernos los choros. La radicalidad de las propuestas tiene que ver con que si tú muestras ambición y tienes una hoja de ruta compartida de medidas de reformas importantes, estructurales, tú eres capaz de señalizar hoy día que hay un giro en el timón. Y cuando hay un giro en el timón, las expectativas de los agentes, los espíritus animales, despiertan hoy día mismo, ¿ya? Esa es un poquito la idea. Te doy un ejemplo. Nos hemos hecho los locos y hemos aportillado por muchos años y nos casi avergonzamos de nuestros recursos naturales, la minería metálica, no metálica, los bosques, la acuicultura, los salmones, en fin, parte central de nuestra propuesta, el Pacto de Desarrollo, es decir, parémosla. Acá tenemos renovadas oportunidades de riqueza,
Si hoy día estamos produciendo 100 en estos sectores que no se ha movido, la minería está estancada hace 20 años, la celulosa lo mismo, los salmones lo mismo, pongámonos una meta ambiciosa de aumentar en 50% al 2050, objetivos, metas claras, objetivos intermedios medibles, y pongamos todo lo necesario detrás para apalancar aquello. Y eso se puede hacer con los estándares ambientales, laborales que queremos tener hoy día, que por cierto no son los que teníamos en los años 90. Así es, por supuesto, porque no hay una incompatibilidad. Acá se trata de tener una minería, de aumentar la producción minera de manera sostenible, sustentable, ambientalmente amigable, con permisos exigentes, insisto, pero con un ecosistema que sea predecible, expedito y fácil de fiscalizar, porque además cuando tú tienes reglas más simples, no solo son más fáciles de cumplir por quien tiene que cumplirlas, sino que el fiscalizador también hace lo propio. Por eso nosotros acá en Medida Radical proponemos permisología en base cero. O sea, hay que podar este árbol. Si este árbol es un enredo, es muy frondoso, al final no está logrando el objetivo. Y pareciera ser que hoy día estamos en un equilibrio súper malo, en el cual, sobre pretexto de garantizar un estándar ambiental exigente, que ni siquiera lo es tanto muchas veces, estamos minimizando la inversión. Uno lo que quisiera es maximizar inversión sujeto al cumplimiento de estándares exigentes. Ese es el buen equilibrio. Y en estos días se está discutiendo precisamente una reforma que ha sido prácticamente imposible sacar en Chile, que es la reforma previsional. Se ha llegado a un acuerdo, al menos entre Chile Vamos y el oficialismo, que está bajo mucha tensión. No sabemos si finalmente va a salir adelante o no. ¿Creen que un acuerdo como este es esperanzador en términos de que se pueda ir logrando destrabar estas cosas que parecían trabadas eternamente en Chile? Hay algo interesante ocurriendo con ese acuerdo que yo quiero destacar, y es que muchas veces se olvidan de lo que yo siempre cito, que es el principio de Tinbergen. Tinbergen era un premio Nobel de Economía holandés del año de la pera, ¿ya? Que tenía un principio, y el principio era básicamente el siguiente. El principio era que cuando tú tienes múltiples objetivos de política pública, distintos objetivos, necesitas tantos instrumentos de política pública como objetivos. Uno de los problemas que tiene el sistema previsional es que es un instrumento con muchos objetivos. Y lo que te diría Tinbergen es que cuando tú tienes un instrumento para muchos objetivos, todos se cumplen en forma imperfecta, porque no puedes, un problema matemático de optimización. En el sistema previsional hay muchos objetivos, muchísimos, pero hay dos que a mí me parecen súper centrales en este momento. Uno es que necesitamos aumentar el ahorro en Chile. ¿Ya? Uno de los problemas que tiene el sistema actual es que esa tasa de ahorro obligatoria de 10% ni siquiera hacía sentido aritmético cuando la estableció Pepe Piñera. Yo encuentro que eso fue un grado bastante grande de irresponsabilidad de su parte. Ni siquiera en esa época hacía sentido. Con la expectativa de vida de hoy, con la sociedad de hoy, ni loco. Estamos hablando de que probablemente debiéramos tener una tasa de ahorro del orden del doble o más. ¿Ah? O sea, una cosa... entonces, nosotros necesitamos incrementar eso rápido, si no, no va a haber sistema que aguante. Eso es por un lado. Y lo otro, necesitamos resolver algunas desigualdades que no son causadas realmente por el sistema previsional, sino que son causadas por la realidad laboral que han vivido las personas, particularmente las personas que tienen bajas pensiones hoy, porque vivieron la historia de Chile, no pudieron acumular fondos, qué sé yo, y las desigualdades que se producen con las mujeres, un par de cosas. Entonces, cuando tú quieres abordar estos dos temas con un instrumento, lo vas a hacer de manera imperfecta. Y por lo tanto, la reforma que se está pactando, desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Yo podría decirte algunos reparos que tengo, ¿ah? Pero no te los voy a decir. Y no te los voy a decir porque yo quiero que ocurra la reforma, porque me parece positivo que la reforma ocurra, y porque ya tengo la edad suficiente para saber que si uno se queda esperando el mundo perfecto, nunca llega. ¿Es mejor esta reforma a no hacerla, aunque no sea la que hubieras diseñado tú, digamos? Es mejor, o como decían los antiguos, ¿no? París bien vale una misa. Ignacio, ¿hay esperanza de una política distinta cuando uno ve que se puede llegar a un acuerdo como este? Muy tironeado, con muchos elementos, por cierto, de lado y lado que dicen esto es una traición, en fin, todo ese tipo de palabras que hemos escuchado en estos días. Yo creo que es una buena señal, una señal de esperanza, porque hay una sola cosa clara. En democracia los países avanzan con reformas, y las reformas requieren acuerdos políticos, y esos son siempre imperfectos. Quien crea que la solución esquina es la que la lleva, bueno, eso tiene solo una sola consecuencia, que te quedas en la esquina. Y parte del diagnóstico que nosotros hacemos, que acá necesitamos reformas estructurales, jugadas, y son difíciles. O sea, una reforma del empleo público es difícil,
pero es urgente, necesita consenso. ¿Y esta Una reforma previsional? educacional Claro. en la base es difícil, va a chocar con grupos de interés, el colegio de profesores, hay que hacerla. En materia de inversión, ya lo decía Óscar, no hay crecimiento sin inversión, los permisos son un tema, base cero, agresivo, simplificar, lo que no es lo mismo que desregular, y también el tema corporativo, nosotros decimos sin asco acá, hay que converger la tasa corporativa, tiene que ir bajando a la OCDE, pero no solo eso. Chile se ha vuelto inseguro tributariamente, porque cada gobierno hace su reforma. Hay que ofrecer un seguro, se llama invariabilidad tributaria. Algunos lo podrán tomar como neoliberal. Es práctico, es condiciones para atraer inversión que necesitamos para apalancar este desarrollo ambicioso. ¿Y esta reforma previsional, Ignacio, cumple con esa función de ser una reforma estructural, audaz, jugada o se queda corta? Yo creo que sin duda alguna es estructural. Lo más importante de la reforma de la presidenta Bachelet es el tercer intento, si es que resulta, y sería una buena noticia que haya un acuerdo, siempre imperfecto. Hay cosas relevantes que se quedaron fuera. La edad de jubilación es una obvia, que ni siquiera es la igualación hombre-mujer, sino que es indexar la edad de jubilación a la esperanza de vida. Si al final uno tiene una cierta plata que financia ciertos años de sobrevida, y bueno, si la sobrevida aumenta, la pensión va a bajar, es obvio, ¿no? Cosas como esas se quedaron afuera. Yo creo que en lo que sigue, si es que esto se logra acordar, y yo sí lo espero, y empujado y ayudado para que eso ocurra también desde lo técnico, nosotros no nos podemos seguir haciendo eso, por ejemplo, con el tema del mercado laboral. Es indudable que cualquier reforma de pensiones que sube la cotización genera un costo laboral, va a haber una presión. ¿Cómo compensamos eso? Bueno, tenemos que movernos hacia un esquema de más flexibilidad, más adaptabilidad pactada, acorde a los tiempos, y una de nuestras verdades incómodas y propuestas. Entonces, uno no puede simplemente dar sin amilanar o a amortiguar los costos y la ganancia productiva que se requieren. Nos quedan poquitos minutos, pero no quiero dejar de mencionar que toda esta conversación se da en un entorno mundial, en donde tenemos al presidente Donald Trump nuevamente en el poder, que desde el punto de vista político significa todo lo contrario estos acuerdos, significa una era más bien de confrontación muy fuerte, y además desde el punto de vista económico significa al parecer la vuelta de cierto proteccionismo. Él ha partido anunciando aranceles a Canadá, a México, probablemente a China. Vamos a ver si finalmente los cumple o no. ¿Cómo impacta en Chile también lo que está pasando? Yo creo que hay dos planos. Hay uno, para ser bien sincero, hay un aspecto que va a ser probablemente positivo para Chile en los próximos años, y es que evidentemente va a haber un cierto nivel de baja de impuestos y de regulación en Estados Unidos que va a acelerar, ya se está notando en las bolsas, en la empresa, y eso nos va a beneficiar a nosotros, vamos a poder exportar más. Así que, o sea, independientemente de que yo considero que es una súper mala idea para los Estados Unidos tener a ese señor de presidente, pero va a haber un efecto positivo de corto plazo. En el largo plazo yo creo que se está malinterpretando a Trump, porque Trump, se dice, Trump es proteccionista por esto de los aranceles, pero por otro lado está sondeando la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Milei. Entonces, pero eso no es un proteccionista. Porque en realidad lo que es Trump no es proteccionismo, es algo que no habíamos visto en mucho tiempo, que es lo que llamaríamos mercantilismo. Antiguamente, ¿no?, antes de la Revolución Industrial, los grandes imperios comerciales, británico, portugués, holandés, eran libremercadistas, pero dentro de su imperio. Para el otro imperio, aranceles y prohibiciones incluso, ¿no? El imperio español nos prohibía comerciar con los holandeses, franceses, pero adentro, todo lo que tú quieras. Esa es la lógica que tiene Trump. Trump no es un tipo que lo que anda buscando es que no haya comercio, lo que quiere es comercio en torno a la órbita de Estados Unidos, y por lo tanto, básicamente lo que está haciendo, creo yo, es colocar a los países en una situación en que tienen que escoger. Es lo que le gusta. ¿Usted quiere estar con China? Entonces no está acá. Aranceles. ¿Usted quiere estar con Estados Unidos? Bueno, intégrese a mi economía. ¿Cómo nos golpea eso a nosotros, que nuestro primer socio comercial es China? Es muy problemático porque Chile, una de las estrategias ganadoras que tuvimos durante los años 90, no fue solamente que diversificamos las exportaciones más allá del cobre y aparecieron todos estos sectores, celulosa, etcétera, sino que diversificamos en mercados. Y el otro problema es que distintos sectores están más especializados en distintos mercados. Entonces, cobre está cargado a China, salmones a Estados Unidos, forestales a Estados Unidos, fruta no sé dónde. Entonces, para nosotros ese es un problema súper estratégico. Yo creo que Chile lo que tiene que mantener, y tenemos que hacer todo lo posible porque es un país chiquitito, etcétera, nosotros tenemos que mantener nuestra neutralidad estratégica comercial a toda costa, ¿no? Y si se nos quiere arrastrar, que ya han ocurrido, ya tuvimos algunos incidentes con el temita de los celulares, de la línea, de los pasaportes, ¿cómo se llama?, del cable, no sé cuánto. Ya tuvimos unos conatos en la anterior administración de Trump. Nosotros debemos tratar de navegar eso con mucha destreza, y eso requiere
habilidad diplomática digamos, y cuidado político. Ignacio, ¿cómo se navega en este nuevo orden mundial? No, yo creo que es complicado para Chile, porque nosotros somos una economía súper abierta y Estados Unidos no es cualquier actor, es un actor, el primer actor mundial. Entonces, una política de proteccionismo recargada, como la que ha anunciado Trump, y habrá que ver si la aplica, pero parece indicar que va hacia allá, con probabilidad uno va a desatar una guerra comercial. Entonces, los chinos van a responder, la Unión Europea entre medio también. Piensa tú los aranceles a los autos eléctricos chinos, que es una de las grandes preocupaciones. Bueno, si pones arancel de 60%, sube el precio de los autos chinos, americanos y europeos, y una subida de precio sabemos que se venden menos autos, y menos autos son menos cobre nuestro y menos batería litio. O sea, de que nos pega, nos pega. Yo estoy de acuerdo con Oscar, que nosotros tenemos que mantener nuestra neutralidad, y le agregaría una cosa más. Creo que nosotros, como país, en todos los foros internacionales, tenemos que ser los adalides del libre comercio. Hay que defender el libre comercio. Me gusta la analogía con el mercantilismo, porque hubo un gran opositor al mercantilismo, que es el padre del libre comercio, que se llama Adam Smith. Nosotros tenemos que ser los Adam Smith del tiempo moderno. Por muy grande que sean los players que buscan proteccionismo, nosotros tenemos que abogar por el libre comercio en lo internacional. Es una cuestión fundamental. Ignacio Briones, Oscar Landerreche, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos encontramos en otra entrevista aquí en Chilevisión.